Y lo más interesante de todo este tema de las extrapolaciones es que no solo existen actualmente capas climáticas actuales, sino que también hay proyecciones hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, tenemos estas proyecciones hacia el futuro de la temperatura media anual, esta para el periodo 2026-2050, es esta, y estas son las diferencias, digamos, con respecto al clima actual. Vemos que hay pocas diferencias, acá ninguna, este color es más o menos el que da 0, y esta diferencia de apenas 1 grado. Entonces, con esto queremos decir que para 2050, por lo menos, según este trabajo, va a haber un aumento de 1 grado en esta zona. Ahora, si ya tomamos el periodo que va de 2076 a 2100, vemos que bueno, el aumento de temperatura es mucho mayor. Entonces, bueno, aparecieron estas capas climáticas del futuro, y todo lo que venían modelando con animales y con plantas, con capas actuales, dijeron, bueno, acá está la panacea, modelemos por el futuro, es facilísimo. Si tiene esta capacidad para extrapolar, extrapole con nuestro futuro. Entonces, alegremente, surgieron muchos trabajos muy interesantes sobre extrapolación de las distribuciones hacia el clima futuro. Entonces, quiero que se entienda bien. Uno es como que entrega el modelo con las condiciones climáticas actuales y extrapola hacia otra época. Acá está, por ejemplo, este trabajo de anfibios, está extrapolando hacia otra época esta distribución actual, y esta es la distribución proyectada. Distribución actual, distribución proyectada, actual y proyectada. Y acá, ¿qué vemos? Acá se disminuye, digamos, el área de distribución de áreas óptimas de distribución, digamos, de esta especie, pero acá se nota un aumento. Entonces estos autores dijeron, bueno, lo del cambio climático, de que decimos que, bueno, que va a ser perjudicial, no es tan así, y bueno, y ahí esto lo explicamos, porque los anfibios se ven favorecidos por una mayor humedad, mayor calor que se postula que va a haber dentro de unos años. Entonces es lógico que las distribuciones aumenten. Pero acá tenemos el mismo problema de antes. Y tenemos, en cuanto a que no se puede testear, y acá tenemos también otro problema más. Hay muchas agencias que realizan simulaciones de clima hacia el futuro. No una, acá en este trabajo se ha utilizado una sola, pero hay muchas. Acá yo pongo 7, este es el clima actual, y acá hay 7 modelos distintos. Estos son modelos de circulación atmosférica, modelos que simulan cómo circulan las corrientes marinas, las corrientes atmosféricas, cómo son las precipitaciones y temperatura, y cada uno tiene sus propios algoritmos y su propia forma de modelar. Y tenemos agencias de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de Australia. Y bueno, acá no vemos muchas variaciones, pero si vemos un poco en detalle, vemos que sí, realmente hay algunas variaciones, sobre todo acá en el norte de Argentina, área central de Sudamérica, y en general hay bastantes variaciones. ¿Cómo afecta esto a los distintos modelos de distribución? Bueno, por ejemplo, un trabajo con aguaraguazú, este zorro de patas largas, y acá muestra proyecciones hacia el futuro con distintos modelos de circulación atmosférica, y vemos que, aunque a primera vista parecen similares, hay bastantes diferencias entre esos modelos. Sobre todo en lo que atañe a nuestra zona, la zona sur de distribución de este animal, hay muchas diferencias. Entonces, esto es un problema, porque si en este trabajo de distribución de anfibios se estaban diciendo de que, bueno, que no iba a haber problema porque muchas especies iban a aumentar su área de distribución, por lo menos áreas óptimas de distribución, y quizás hasta se comenzaron a elaborar políticas de conservación en base a estos resultados, pero sin embargo estos autores ajustaron su modelo con un solo modelo climático, con un solo modelo, y resulta que hay muchos, y resulta que distintos modelos de distribución ajustados con distintos modelos climáticos dan distintos resultados. Entonces no podemos ir tan seguros a decir, bueno, sí, propongamos esta política de conservación en base a esto, porque hay mucha incertidumbre entre modelos. Entonces volvemos al mismo estado de que estamos en el mismo estado de la bruja con su bola de cristal. Entonces tenemos que buscar una forma de tratar con la incertidumbre. De nuevo vamos a mirar el pasado, pero esta vez ya plantados
desde el punto de vista que estamos bien firmes, ya tenemos los modelos, ahora con que podemos trabajar con los modelos, tenemos una teoría ecológica que los apoya, entonces esta vez tenemos herramientas que son más precisas, no solamente ir y ver a dónde vivía la megafauna, sino que podemos incluso testearlo con los modelos. Esta es la distribución del mismo animal que vimos recién, el Aguaraguazú, para el último máximo glacial, es decir, hace 21.000 años, con los mismos 4 modelos de circulación atmosférica, y vemos que todavía es mucho más distinto que lo que se observaba en las predicciones para el futuro. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esa incertidumbre? Bueno, ¿se alcanzan a ver acá unos círculos verdes? Son los escasos sitios con yacimientos fósiles para esta época, para el Pleistoceno tardío del Aguaraguazú. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ver cuál de estos modelos climáticos se adecua mejor a esa distribución. Obviamente acá parece que no, pero sí hay una manchita roja en medio de ese círculo verde, y este fue el único modelo que cayeron y predijo exactamente a las 3 únicos yacimientos del Pleistoceno del Aguaraguazú, y ninguno de los otros tuvo ese buen desempeño. Por lo tanto, en este caso nosotros elegimos al modelo FGOAS como el que nosotros podemos elegir para que está seguro que nosotros cuando hacemos una proyección hacia el futuro, por lo menos vamos a tener menos incertidumbre con esa proyección, porque hemos visto que predice bastante bien el registro fósil. Entonces, tomando solamente este modelo FGOAS, podemos hacer toda la seguidilla en la historia, hace 21.000 años, hace 6.000 años, la distribución actual y la distribución proyectada hacia el 2050, que se prevé una reducción con respecto al área óptima. Y otra cosa que nos permite este método es establecer las áreas estables, es decir, las áreas donde siempre estuvo el animal, donde siempre hay distribución, donde siempre hay puntitos rojos acá. Es decir, incluso proyectado hacia el 2050, estas son las áreas estables, y nosotros contrastando con un trabajo de filogeografía, es decir, un trabajo molecular, un trabajo genético, hemos visto que justo también coinciden con áreas con una gran diversidad genética. Por lo tanto, estas son las áreas, son las mejores candidatas para establecer una red de reservas, ¿no? Son las áreas que siempre ha ocupado el animal y que está proyectado que va a seguir ocupando. Representan el 27% de la distribución actual, pero por lo menos sabemos que va a estar ahí y siempre ha estado, y es importante, por lo menos para nosotros acá en Córdoba, que marque acá la región de Mar Chiquita y Baños de Río Dulce, en el que ya es reserva y nosotros podemos hacer acciones inmediatas ahí, por lo menos intentar acciones de conservación. Y ahora lo más interesante, acá en el Aguara teníamos solamente 3 puntos para nuestra época de Pleistoceno tardío, pero bueno, empezamos a buscar especies que tengan un mayor, que vivan hoy, pero que tengan un mayor registro fósil. Por ejemplo, este ratón andino, no es muy lindo el bicho, digo, como la guara o como otros animales, pero no es tan atractivo, digamos, pero bueno, es una especie como todas, y nos sirve a nosotros porque tiene un registro fósil del Pleistoceno tardío de 5, no es mucho más, pero con 5 nosotros por lo menos podemos ajustar un modelo tentativo. Esta es la distribución actual de este ratón andino. Y estas son las proyecciones con los modelos FGOAS, IPCL y MIROC al Pleistoceno tardío. Acá se ve la línea de costa mayor que había en esa época. Pero como tenemos registros fósiles para esta época, también podemos hacer lo inverso. Ajustar un modelo para esa época y extrapolarlo hacia la actualidad. Entonces, estos dan cualquier cosa, pero fijémonos en el último, MIROC, la distribución actual hacia el Pleistoceno. Esta es la extrapolación, es decir, entrenado con estos puntos actuales y extrapolado a las capas climáticas del Pleistoceno. Y ahora fijémonos en un modelo entrenado con los puntos del Pleistoceno, y son muy similares este con este. Por lo tanto, y fijémonos qué pasa cuando nosotros entrenamos al modelo
con los puntos de Pleistoceno y lo extrapolamos a la actual y da una distribución muy similar a la distribución que nosotros entrenamos con los puntos actuales. Esto es un poco entreverado, pero a nosotros nos sirvió para decir, bueno, en este caso Miró es nuestra mejor opción para esta especie. Entonces se entiende qué importante que es esto, digamos, elegir el modelo de circulación atmosférica correcto para disminuir la incerteza de las distribuciones a futuro y ofrecer, digamos, algo con la menor duda posible. Entonces así queda la seguidilla en este ratón andino, una distribución muy extendida en el Pleistoceno tardío con respecto a la actual, aunque digamos que en superficie fue bastante similar, pero sí una proyección de un futuro bastante negro para esta especie, porque parece que aparentemente se reduciría la superficie de hábitat óptimo. Pero bueno, no se acaba acá porque también hay más fuentes de incertidumbre. Y que en realidad existen muchos algoritmos de modelado, no solo uno. Este es un trabajo, por ejemplo, que compara muchos algoritmos de modelado y vemos que, bueno, estas son dos medidas de performance, digamos, de estos modelados, de estos algoritmos de modelado de nicho, o sea que los que se ubican acá son los que tienen mejor desempeño medio y desempeño malo, pero bueno, la figura fue solamente para mostrar que hay muchos algoritmos y nosotros tenemos una plétora de algoritmos y también de software para manejarlos. También tienen distinto desempeño dependiendo del tamaño de la muestra. Estos son solamente unos poquitos porque debe haber 30 o más algoritmos para modelar y uno tiene que elegir. La pregunta es, ¿se diferencia mucho un modelo de otro si yo lo ajusto con un algoritmo o con otro? ¿Son diferentes esas ecuaciones que arman? Bueno, la respuesta es depende de la cantidad de sitios de ocurrencia, depende de la especie. En este caso con el piticiego pampeano, la especie hermana del piticiego que vimos antes, aparentemente es bastante similar la distribución que da con tres algoritmos distintos, el de máxima entropía, la clasificación de Bayes y distancias de Mahalanobis. Y lo mismo para el piticiego del norte, el piticiego chaqueño que vimos antes, también son bastante similares las distribuciones. Por lo tanto acá, en vez de elegir, como hicimos con los modelos climáticos que elegimos uno, acá quizás sea mejor hacer un promedio o un ensamble de modelos, que con ese término se conoce, digamos, en literatura como ensamble o consenso de modelos. Entonces, más o menos, la complicación se podría graficar así. Se hace, en Maxent se hace un modelo para cada uno de los modelos climáticos, con Bayes se hace también para cada uno y lo mismo con Mahalanobis. Se hace un consenso que puede ser, por ejemplo, un promedio ponderado o un simple promedio. Entonces vamos a tener un consenso para los tres modelos climáticos de Maxent, lo mismo para Bayes y para Mahalanobis, y después se hace un mapa de consenso general. Todo para una especie, y después si uno quiere hacer muchas especies tiene que hacer el mismo procedimiento, pero con eso, digamos, disminuimos la incertidumbre.